sobre Teresia. Teresia es una chica que realmente me da pena su vida porque es la historia de una muchacha que fue bendecida con habilidades para el homicidio. Pero en realidad ella es la persona más pacífica del mundo. De hecho, no es broma decir que es muy parecida en inocencia a la protagonista de la serie, Emilia. Ahora te contaré la historia de todo su pasado previo al anime. Y también otros aspectos interesantes de su personaje, como sus sentimientos, su fuerza y el escaso futuro que le queda en esta tercera temporada. Teresia nació en el seno de la familia Astria. Su madre fue Tichua Astria, una mujer centrada quien generalmente era la voz de la razón en el matrimonio, y su padre fue Beltol Astria, un padre amoroso, quien si bien no llegó a ser santo de la espada por su falta de habilidad con la esgrima, aún así terminó volviéndose el espadachín de mayor respeto para Wilhelm y Reinhard. Se sabe que ella tuvo 3 hermanos, 2 hermanos mayores y un hermano menor. Como en esa época su tío Fribal van Astria era el santo de la espada, la familia Astria estaba constantemente entrenando a los niños para que puedan recibir el honor de ser el siguiente portador de la protección divina. Y aunque Teresia fuese una chica, eso no evitó que fuera sometida a aquel régimen de entrenamiento, pero era notorio que el tema no le interesaba. No es que fuese mala, simplemente ella era alguien que era una pacifista por naturaleza, pero la razón de su pacifismo es un poco compleja. Verán, ella desde que nació fue consciente de que poseía la protección divina del dios de la muerte. Este poder le permitía infligir heridas en sus enemigos. Estas heridas no podían cerrarse, ni tampoco podían ser curadas con magia curativa. Es por eso que si de por sí ella ya era alguien que no disfrutaba hacer daño a los demás, el saber que tenía tal capacidad hizo que su convicción por no herir a nadie se reforzase más. Así que decidió ocultar a todos el alcance de su poder. Pero eso no le duraría mucho tiempo. Cierto día llegaría a su casa su tío Fribol van Astria, quien anunciaría que ha perdido los poderes de la bendición del santo de la espada, y eso porque esta bendición ha elegido un nuevo sucesor. Este nuevo sucesor era Teresia. Este suceso tendría un gran impacto no solo en Teresia, sino también en todos sus hermanos, quienes habían dedicado su vida y cuerpo a la espada. Debe ser difícil darte cuenta de que aún tras tanto esfuerzo y dedicación, simplemente el dios de la espada no responda positivamente a esto, sino que en vez de eso elige a una chica quien nunca mostró especial interés en dedicar su vida a la esgrima. Por si no lo saben, se dice que todo aquel poseedor de la protección divina del santo de la espada puede escuchar la voz del dios de la espada. No sabemos quién es este dios, pero sí sabemos que es un tipo que, como dirían los españoles, parece ser un cabrón. Y eso porque cuando Teresia era la poseedora, ella no podía dejar de notar la ironía en cómo el dios de la espada decidió elegir a ella en vez de alguno de sus hermanos. Quizás puedas pensar que no fue a propósito, pero esta posibilidad se derrumba cuando nos enteramos de que el dios de la espada se la pasaba burlándose de Teresia en los más de 20 años que estuvo con ella. Pero volviendo al presente, cuando Teresia fue visitada por su tío, este la puso a pelear al instante contra su hermano mayor, quien se decía que era el que tenía más nivel. Ni su hermano ni ella querían pelear, pero en cuanto su hermano se puso en pose de combate, ella no pudo evitar darse cuenta de la cantidad de aperturas que éste tenía al pelear, así como también juzgó rápidamente las debilidades y fortalezas de la espada del rival. Y también se dice que desde allí, siempre que entraba en combates, ella veía unas líneas blancas sobre el rival, líneas que sirven para saber cuál es el mejor ángulo de ataque para cada movimiento con la espada. Teresia no quería moverse, no quería pelear. No quería ganar, pero su cuerpo respondió instintivamente, y solo le bastó un movimiento para humillar a su hermano mayor. Fue así como el reino se enteraría de la existencia del nuevo santo de la espada, y, para empeorar las cosas, la guerra demi-humana había iniciado. En los días en los que el reino andaba ansioso por poner a Teresia a hacer su debut como santa de la espada, Teresia conoció a la persona que estaría con ella hasta los últimos días de su vida. Una persona que aún no sale en la novela principal, pero ha tenido un rol importante en el pasado de Lugúnica, y estoy seguro que eventualmente se integrará a la historia principal. Hablo de Carol. Carol fue la mejor amiga de Teresia. Ella es la única que estuvo a su lado en todo momento, y aunque si bien su relación era solo de ama y sirviente, en realidad Teresia nunca se puso etiqueta, y siempre la trataba como una amiga en vez de como una empleada. Fue con ella con quien Teresia iría a su primera guerra, y si bien la joven santa de la espada seguía intranquila, Carol intentaba calmarla, pero no era suficiente. Y mientras se encontraba inquieta en su tienda de campaña esperando por su turno para ser llamada a la acción, Tames, su hermano mayor e hijo primogénito de la familia, le dirige la palabra.
Le dice que, aunque si bien tuvo sentimientos encontrados el día que fue derrotado por ella, eso no quita que aún así sigue amando la espada y a toda su familia, que es precisamente por sus hermanos y hermana que él tiene una motivación para amar la espada, y por eso piensa que no importa lo que pase, él seguirá dedicando su vida a esto. Teresia se sintió avergonzada porque hasta entonces solo había considerado que su hermano era un necio, que no tenía más opción que dedicarse al esgrima, cuando en realidad la necia era ella creyendo que él estaba siendo forzado. Tame sintió su preocupación por la batalla, así que le dijo que podía quedarse atrás, que él sabe que ella no mataría ni una mosca, y así él fue a la guerra en su lugar. Tame sería el primero de sus hermanos que moriría supliendo el rol que Teresia se negaba a tomar. Después, en otra batalla, su segundo hermano mayor también perecería. Poco después, su último hermano menor también moriría reemplazándola a ella en otra guerra a la cual la joven santa de la espada no quería asistir. Teresia se lamentaba por su incapacidad, mientras se juntaban más razones para no alzar la espada. Recordaba cómo de comprensivo y empático fue el primer hermano mayor. Recordaba cómo de amargado era su segundo hermano mayor. Pero aunque fuera así, eso no quitaba que era el primero en disculparse con los demás. Y recordaba cómo de asustadizo era su hermano menor. Pero aún así, eso no lo detuvo de ir a la guerra a la que Teresia no quería ir. Ella sentía odio y rencor a su tío por haberle puesto esta carga. Pero eventualmente, hasta su tío Frivalastria moriría yendo a alguna expedición a la que ella se negó a ir. Sin embargo, antes de eso, se disculpó genuinamente con ella por haberla forzado a tomar esta carga. Y así, Teresia se quedó sin un objetivo a quien culpar. El reino andaba desencantado con ella, y ocultaron el registro de sus fallidas participaciones. Parecía que estaban avergonzados, pero aún así Carol nunca se alejó de ella y creía fervientemente en que eventualmente Teresia se levantaría y cumpliría su labor. Así que en lo que pasaba esto, era ella quien iba a las guerras en lugar de Teresia. Y en esos días de incertidumbre, la Santa de la Espada había empezado a salir de la capital e ir a un campo donde crecían unas flores. Este lugar le llamaba realmente la atención. Y esto por el hecho de que a pesar de estar en un lugar tan caótico, las flores lograban florecer a pesar de las adversidades. Quizás ella pensaba que su vida podía ser igual, o quizás no. Pero en lo que estaba sumida en estos pensamientos, llegaría un muchacho llamado Wilhelm al lugar. No entraré en muchos detalles en esta parte porque ya narré los sucesos que tuvieron Wilhelm e Teresia en su PPT, pero sí narraré qué es lo que pensaba ella de esas tardes que la pasó con el joven muchacho. Teresia sentía cierta fascinación y curiosidad por Wilhelm, y eso porque para ella, que era una experta espadachina, Wilhelm le parecía una especie de espada humana, una espada inmutable e interesante. Si bien Wilhelm estaba lejos de la perfección, eso no quitaba que habían ciertos rasgos de él que le llamaban la atención, pero no sabía por qué. Sabía que no tenía que ver con el hecho de que Wilhelm era perseverante con la esgrima, porque sus hermanos también lo eran, sino que había un rasgo más. Teresia miraba cómo es que poco a poco Wilhelm empieza a cambiar. Mira cómo es que deja de ser alguien que no sabe por qué usa la espada, a ser alguien que decide usar la espada para proteger. En el fondo, ella empieza a desear ser una de las personas a las que él anhela proteger. También en esos días, Wilhelm le contaría que al fin ha sido ascendido como caballero, lo cual, si has seguido la historia de Wilhelm, debes de saber lo importante que fue esto en la vida del muchacho. El día que pasó aquella tragedia, es decir, cuando los demi-humanos atacaron el hogar natal de Wilhelm, antes de despedirse le pidió a ella que estuviera a salvo, y partió a su antiguo hogar. Cuando Teresia llega a su casa, Carol le informa de la situación, y cómo es que el demonio de la espada estaba en una pelea sin fin contra los demi-humanos. La verdad, Teresia tuvo muchos sentimientos encontrados. La guerra hasta entonces le había quitado muchas cosas preciadas para ella, y decidida a no perder algo más, al fin consigue la resolución para dirigirse voluntariamente al campo de batalla, a la par que vuelve a escuchar la risa del dios de la espada. Al llegar, logra ver cómo es que 3 demi-humanos estaban a punto de terminar con Wilhelm, y sin pensarlo decide entregarse a la danza de la guerra, y salva al muchacho. Mientras ella se encargaba de la línea frontal, sus amigos llevaban al incapacitado Wilhelm lejos del lugar. Se dice que ese día el demonio de la espada mató a 300 demi-humanos, pero según algunos reportes, se supo que la Santa de la Espada en su primera aparición mató a más de 1000 demi-humanos. En cuanto Wilhelm se recupera, va al páramo de flores como suponiendo que Teresia estaría allí, y no se equivocó. Sería en este lugar donde ambos discuten y pelean brevemente. Teresia mostraría su superioridad, incapacitándolo sin esfuerzo, y antes de despedirse, adopta su forma de pensar. Verán, Wilhelm había pasado de no saber por qué blandía la espada, a decidir que blandía la espada para proteger lo que tenía.
Teresia antes de irse dice que le gusta esa reflexión y que adoptará esa forma de pensar. Se va mientras de fondo escucha a Wilhelm decirle que hará que ella deje la espada. Al mismo tiempo se dice que ella pudo escuchar, otra vez, la risa del dios de la espada, quien parecía burlarse de la declaración del joven. Pasarían 2 años en los que Teresia se entregaría por completo su labor como arma del reino. Lo hacía no por placer, sino por obligación, y porque también era una forma de proteger a Wilhelm. Y un día de la nada le avisan que la guerra terminó, e iban a hacer una celebración a su honor. Es allí donde Wilhelm volvería y tras un arduo enfrentamiento logra derrotarla. Sinceramente esta pelea tiene algo de debate, y eso porque si bien Wilhelm ganó, la verdad es que ganó por poco, es decir, es una pelea que en realidad estuvo para cualquiera. También cuando vemos el punto de vista de Teresia sobre esto, vemos cómo es que a medida que se alargaba el combate, los sentimientos de Teresia por Wilhelm se intensificaban a tal punto que le costaba centrarse en batalla. Incluso el autor dijo que puede que Teresia en realidad hubiese ganado, pero eso no quita que solo bastó con que tenga un momento de duda para ser derrotada. Total, luego de esto pasaría la boda y reencuentro de ambos, cosas que ya comenté en el otro PPT, así que no es broma, míralo. Pero algo que podría añadir en esta parte es que Wilhelm por unos meses fue un lagartazo mantenido como mi bebita Sidra en Luján Carrión. Pero volviendo al tema, Wilhelm estaba sin trabajo y estuvo solo entrenando, así que por una temporada fue su futura esposa quien se encargó de él. Incluso fue la misma Teresia quien tuvo que sacarlo de la cárcel por el escándalo que provocó al enfrentarla, y también sería ella quien se encargaría de convencer a su padre Beldo Lastria de que deje de entrometerse en el matrimonio de ambos y en su felicidad. Luego pasarían los sucesos del estrés, pero como ella ya no alzaba la espada, confió y dejó a Wilhelm encargarse del asunto. Pero la parte más interesante vendría en el X6, cuando ella es secuestrada por Stride. En realidad, Teresia podía defenderse, pero como estaba en ese momento embarazada y tenían de rehén a Carol, no le quedó más opción que acatar las órdenes del arzobispo. Pero cuando ella logró quedarse a solas, pasó algo interesante. Verán, ella siempre tuvo remordimiento por toda la vida que quitó. Recuerden que en el fondo es solo una chica que quiere dedicarse a tener una vida ordinaria sin violencia. Y cuando en esta parte de la historia había un enemigo que podía invocar, por así decirlo, los arrepentimientos de las personas, en el caso de Teresia, ella fue atacada por todas las personas que una vez asesinó. Pero así como ella influyó y terminó negativamente en la vida de otros, también estaba el otro extremo, aquellas vidas de las que ella cuidó y amó. De esta forma se dice que en ese momento se manifestaron las ilusiones de sus hermanos, su tío y su padre, quienes para ese momento ya habían muerto, pero ellos se encargaron de proteger a la pobre chica una última vez. De paso también sirvió para que ella pueda despedirse simbólicamente de sus seres queridos. ¿Y por qué digo simbólicamente? Porque los muertos ya están muertos. Ellos eran solo una ilusión creada por la magia. Véanlo como que la reunión de Teresia con sus seres queridos es lo mismo que pasó que la reunión de Subaru con sus padres en la Season 2. Después tendría una vida normal con Wilhelm. También se alegró mucho cuando su mejor amiga Carol se comprometió con su pareja Dean, quien era el mejor amigo de su esposo. Posterior a eso dio a luz a Henkel y una vez más tenemos noticias de lo que hizo ella en esos días. Pero sabemos que cuando empezó a ser de ama de casa, descubrió ciertas características de su protección divina del dios de la muerte. Verán, Teresia siempre pensó que las heridas que provocaba no se cerraban hasta que ella se aleje del usuario, pero resulta que en realidad podía cerrarlas si así lo deseaba ella, pero si no hacía nada las heridas seguirían abiertas eternamente. Esto le servirá para un acto que definiría su vida, pero ya llegaremos a esto. Cuando nació Reinhardt se dice que ella supo instintivamente del potencial del chico, y que también sentía lástima por él, porque aunque sea solo un niño que quiere ser amado, sus padres no podían responder a esos sentimientos por las desgracias que pasaban. Claro, ella se aseguraba de jugar con él o cuidarlo cuando su hijo no podía, pero esta época no duró mucho. El día que ella decide tomar el rol de Henkel e ir a dirigir las tropas contra la ballena blanca, ella solo fue capaz de hacer esto debido a que previamente había atacado y cortado a Wilhelm. Para que este dejara de seguirle, le amenazó diciendo que en caso la siga, la herida que le hizo se revelaría. Quizás sonado así suene algo egoísta por su parte, pero solo te pido que tengas en cuenta que esto que escuchas es un resumen. Y hay más cosas por detrás de sus palabras, cosas como los sentimientos de Henkel y Astria. Antes de ir a su muerte le pide a Wilhelm que le diga que la ama, y esto porque Wilhelm nunca le dijo eso ni una sola vez. No es que el viejo no lo sienta, es solo que él tenía una forma distinta de mostrar afecto. Al final le dice que le diga eso cuando ella vuelva de la subyugación. Si bien Wilhelm termina diciéndole que la ama, lamentablemente no se lo pudo decir a ella, y eso por su muerte. Así que solo lo dijo cuando mató a la bestia que mató a su esposa, a la ballena blanca. No se sabe con exactitud cómo fue el proceso por el cual fue revivida,
O bueno, hay teorías pero tienen mucho spoiler. Sin embargo, es extraño ver cómo es que si bien ella fue asesinada por Pandora, por alguna razón terminó bajo el control de Capella. ¿Será que Capella y Pandora se llevan lo suficientemente bien como para prestarse las herramientas? ¿Quién sabe? Pero vayamos a la siguiente sección. La verdad, Teresia era un espadachín muy fuerte para su época. Sé que está el estigma de que ella era solo fuerte por sus protecciones, pero la obra nunca afirma esto. Solo nos dicen de que ella no estaba interesada en ese tipo de cosas. Y como no estaba interesada, es normal que no se haya esforzado en aprender y mejorar en eso. Personalmente pienso que ella tenía talento. Aunque eso sí, seguro que su talento no era tan grande como el de Wilhelm. Y eso porque simplemente su esposo amaba demasiado, pero demasiado la espada, a diferencia de ella. En cuanto a su fuerza, diría yo que ella siempre fue más fuerte que Wilhelm, pero el amor la cegó y la hizo perder. Esta es solo una interpretación mía, así que no es nada cano. Pero realmente es difícil leer la parte en la que ella pelea contra Wilhelm en la ceremonia, porque parece que mientras que Wilhelm está completamente concentrado, ella en realidad tenía la mente pensando en él, así que perdió solo por descuido, pero si hubiera peleado sin distracciones no estoy muy seguro de que ella ganase. Por último, sus protecciones divinas hacían una muy buena combinación. Que la santa de la espada tenga la protección divina del dios de la muerte, la cual le permite hacer heridas que no sanen a su rival, es una idea aterradora. Lástima que no hayamos visto mucho uso de esto en las historias secundarias. Diría que tiene la habilidad para superar a Wilhelm Pride, pero la falta de ganas y motivación le puso solo un poco por debajo de él, y también por debajo de Cecilus. Aunque estoy seguro que ella era más fuerte que Fribald van Astria, el santo de la espada anterior a ella. Seguro que en el prime de su vida era top 2 personaje más fuerte de Lugúnica. En su primera práctica con su bendición logró desarmar sin esfuerzo a su hermano mayor, quien le llevaba años de ventaja. Luego en su primera pelea oficial fue capaz de matar a más de 1000 hombres de humanos. Recuerden que Wilhelm apenas pudo matar 300, así que al menos al inicio parece que Teresia era 3 o 4 veces más fuerte que su amado. También se sabe que logró poner fin a la guerra de mi hermana. Fueron sus proezas las que hicieron posible que el enemigo haga un alto el fuego y solicite el acuerdo de paz. Fuera de eso no tendría muchos logros, porque se dedicó solo a su familia, pero seguro que de ama de casa también lo hizo genial. La verdad, la historia de Teresia ya terminó. Cuando ella muera por segunda vez y recupere sus memorias, esa parte será la triste. Y eso porque cuando Wilhelm está por decirle te amo antes que desaparezca, ella le dice que no es necesario, que aunque él nunca se lo había dicho, en realidad siempre se lo dijo, con sus acciones. Cuando está desapareciendo decide usar las últimas fuerzas que le quedaban para limpiar las lágrimas del rostro de su anciano esposo, pero hubo un arrepentimiento que se llevó consigo en la tumba. Y eso fue el hecho de que nunca pudo decirle a él que en realidad el amor que ella sintió por Wilhelm fue un amor a primera vista, y que está agradecida con él por haberle dado una vida maravillosa. Me gusta pensar que debe estar esperándolo en el más allá a Wilhelm. Agradezco a los miembros del canal y sub de Twitch, ustedes son lo más cercano que tengo en este momento en sueldo. Recuerden que ando rehaciendo los PPTs antiguos con este nuevo formato, y que también pueden pedir un video personalizado de esto por el costo de $10. Pero dime, ¿qué piensas tú de la vida de Teresia?